Dios lo bendiga, amados hermanos. Es un gusto para mí estar el día de hoy, en esta mañana, compartiendo con un amigo al cual respeto mucho y amo, quiero mucho. Es Freddy Salinas Vara, que es pastor de la Iglesia de Dios. Sin embargo, vamos a conocer mucho acerca de su ministerio. Va a ser muy edificante esta charla porque sé que tiene mucho para compartir con todos nosotros acerca del desafío pastoral, porque ciertamente es un desafío. Así que, ¿qué les parece si dejo que él se presente ante el canal? Freddy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Gracias por la invitación a este canal y bueno, saludos para todas las personas que hoy nos aprecian por medio de este video. Me presento, soy Freddy Salinas, pastor de la Iglesia de Dios del Perú, la Casa del Alfarero en San Juan del Lurigancho. Aparte del ministerio pastoral, también ejerzo la labor de maestro. Soy maestro del Seminario Bíblico Gamaliel Residencial. Ya llevo un poco más de un año enseñando en dicha institución. Pues mi formación académica va de dos lados. Primero estudié teología ministerial en el Seminario Residencial Internado de la Iglesia de Dios de Perú, y luego comencé a estudiar ciencias bíblicas en la Universidad Bíblica Latinoamericana, así que como que camino por ambos lados, la teología y las ciencias bíblicas, y ambos hago que dialogue muy bien para el buen desempeño pastoral que actualmente pues esta generación necesita de un profundo conocimiento de la Biblia. Estoy casado, llevo 2 años de casado, tengo un hijo que nació recién hace algunos días atrás y también 2 años de ministerio pastoral, así que espero que esta conversación sea bastante provechosa, Andrés. Genial. Algo muy interesante también es que a tu corta edad ya tienes libros escritos. Cuéntanos acerca de esos libros. Sí, bueno, cuando comencé a estudiar teología, conocí a un profesor, Daniel Córdoba, aquí en Perú. Estuve estudiando primero en la Sociedad Bíblica Peruana, donde conocí al profesor Daniel Córdoba, y en una de las clases el profesor Daniel Córdoba hace un comentario. Dice: en el Perú no hay muchos pastores que escriben y peor, muchos evangélicos ni siquiera leen. Entonces él lanza la preocupación y nos dice a nosotros, que éramos jóvenes en ese entonces, estudiantes, por favor, yo quiero que de ustedes salga la iniciativa de poder escribir y fomentar la lectura en sus respectivas comunidades de fe. Entonces yo me atreví, fui muy atrevido, le dije al profesor que yo deseo escribir un material para mi congregación, un material que se llamaría en ese entonces La Historia de Israel. Y en el 2018 se publicó un manual práctico de la historia de Israel que me ha abierto puertas para poder conocer diferentes congregaciones y también para poder acceder a aulas de seminario. Y también es un material bastante práctico, entendible, didáctico, metodológico, porque fue elaborado junto a un director de colegio que en ese entonces conocía, el profesor Lino Sánchez, allá en Zapayal. No, entonces se publicó en 2018, fue de bendición, a mucha gente le encantó, se terminaron de vender todos los tirajes, toda la impresión que salió. Y hace 1 año y medio, o creo 2 años, si no me equivoco, ya 2 años, durante la pandemia, surgió en mi corazón escribir otro material, pero ya no enfocado en el aspecto académico, como lo fue Historia de Israel, sino más bien enfocado en un área devocional. Entonces, a raíz de la pandemia, de las crisis que muchos atravesamos, crisis emocionales, crisis espirituales, comencé a escribir un libro junto a mi actual esposa, que en ese entonces era mi amiga. Comenzamos a escribir el libro llamado Desde el Pozo, que narra la historia de José en primera persona, es decir, como si el propio José estuviera contando su propia historia, desde su infancia, su adolescencia, su momento en el que es lanzado al pozo y cómo él supera toda dificultad hasta convertirse en gobernador de Egipto. Es un material también bastante entretenido, gustó a muchos jóvenes, tanto así que llegó a publicarse en México de manera virtual, en la editorial Gen de México. Se llegó a vender, gracias a Dios, y tuvo un alcance bastante considerable, ¿no?, para la gloria del Señor. Así que esos son los 2 materiales que hasta el momento he escrito. Deseo seguir escribiendo, deseo seguir perfeccionándome también en esta área de la redacción, porque, retomando nuevamente lo que dijo mi profesor Daniel Córdoba en ese entonces,
muy pocos pastores escriben y peor, muy pocos evangélicos leen. Entonces, el objetivo de escribir es para que la iglesia comience a leer. Amén, amén. Y creo que esa es la preocupación de alguna manera u otra de siempre un pastor, estar enseñando, instruyendo a la iglesia, alimentándola, llevándola a pastos verdes, y eso habla mucho acerca de tu corazón pastoral. Y de hecho, una de las cosas por las cuales tenemos una amistad tan fuerte, no necesariamente es porque concordemos en todo, sino es porque hay cosas tan esenciales en las cuales estamos unidos y esos lazos son muy fuertes. A veces nos podemos hablar acerca de muchas cosas y discutir acerca de cuestiones, pero al final siempre llegamos a una conclusión, y una conclusión en la cual ambos estamos de acuerdo. Es muy curioso nuestra amistad y el lazo que ambos tenemos. Freddy es un buen maestro. He estado en una de sus clases cuando dictaste ahí en una congregación, y la verdad pude ver el gran amor, la gran paciencia que tienes incluso para enseñar, y eso habla mucho de ti y de tu trabajo pastoral. Vamos a entrar en el tema que es el ministerio pastoral, y quisiera que compartas con nosotros un poco acerca de tus experiencias. Primero, tu llamado ministerial. Hay muchos jóvenes que nos están viendo que ahora mismo tal vez están teniendo dudas acerca de su ministerio, tal vez están en el ministerio, están pasando por un momento de dificultad, de duda, aún de depresión. Entonces, ¿cómo reconociste tu llamado? ¿Qué personas influyeron en torno a ese desafío que te planteó de alguna manera u otra el Señor? ¿Y cómo fue ese proceso que te tocó vivir? Mencionabas hace un momento la palabra depresión. Cuando uno es llamado al ministerio, creo yo, comienza con una angustia santa. No es una depresión que te lleva a la melancolía y a la tristeza o al abandono. Es una angustia santa, creo yo, como dijo Pablo en Corintios, una tristeza que te lleva al arrepentimiento, que te lleva a buscar a Dios. El llamado al ministerio, creo yo, hay personas que dicen que escucharon la voz audible de Dios, que se le apareció un querubín, que se le apareció un ángel, etc. En mi caso no fue así. Yo a los 17 años que me convertí al Señor, que me bauticé también, comencé a sentir una angustia por la iglesia. Yo crecí en la iglesia, crecí en la escuela dominical, mis hermanos son cristianos, mis padres son cristianos, pero a los 17 años recién yo comienzo a tener convicción de mis pecados. Me arrepentí de mis pecados, pedí perdón al Señor y me bauticé a los 17 años. Entonces, a esa edad comienzo a tener una preocupación, una carga por la iglesia, por un principal motivo, recuerdo yo. Era que el neopentecostalismo había ingresado con fuerza en las iglesias pentecostales clásicas, con prácticas bastante tóxicas y dañinas, tanto así que en vez de ser puerta para que la gente se acerque a Dios, fue una barrera para que la gente tenga miedo y se aleje de Dios. Entonces eso me causó bastante preocupación. Asistía a la iglesia y observaba que a veces se invitaba a predicadores que comenzaban a hacer espectáculos, shows, y luego terminaban con recolección de dinero, y todo era ese mover, dinero, popularidad, show, caída, convulsiones, etc. Eso me angustió muchísimo, porque yo de niño venía conociendo la Biblia, de adolescente me afirmé mucho más, y a los 17 años me metí profundamente a conocer la Biblia. Me angustió muchísimo esa realidad en la congregación donde estuve. Gracias a Dios aprendí a confesarlo. Me acerqué a aquel entonces mi pastor, el pastor Nefer Cusi, me acerqué hacia él, hacia su persona, y le comencé a contar todo lo que yo estaba sintiendo en mi corazón, la angustia, la preocupación, la tristeza. El pastor me entendió y comencé a trabajar junto con el pastor a contrarrestar esas cosas, ¿no? El pastor me empezó a dar la oportunidad para predicar, para enseñar, no solo en los cultos generales, sino también abriendo grupos pequeños de jóvenes, de adolescentes, incluso de algunos adultos que venían a las clases que él me permitió impartir en ese entonces, de doctrina, discipulado, etc. Comenzó así el ministerio. A los 19 años yo ya había predicado algunos sermones en la iglesia, ya había dado algunos cursos en la iglesia,
Pero la angustia y la preocupación por hacer algo por la obra de Dios y para que las personas, las almas que no conocen a Cristo, se enteren del mensaje del Evangelio, seguía allí. Recuerdo una ocasión, un martes de oración, yo estuve queriendo luchar contra ese llamado, estuve negándome porque yo quise llevar una vida natural como cualquier creyente, asistir a la iglesia, casarse, tener a los hijos y ser un miembro más de la iglesia, cumplir con la mayordomía, etc. Pero a los 19 años yo sentí algo fuerte, una convicción de que yo debería estudiar en el seminario. Fue un peso, una carga que comencé a sentirlo. Lo luchaba, lo contradecía, quería sacarlo de mí. Pero recuerdo un martes de oración en la iglesia donde congregaba, asistí un poco decaído, un poco desanimado, un poco triste porque no sabía qué decisión tomar, estaba en la plenitud de los 19 años, debía tomar una decisión si estudiar una carrera o buscar un seminario para estudiar porque eso era lo que estaba en mi corazón. Fui al culto de oración. Recuerdo que cuando entré por la puerta del templo, mi cuñada estaba dirigiendo los cánticos, estaba cantando los himnos. Y escuché una parte del himno que la letra dice más o menos así. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos hoy ferviente fe y valor y obreros siempre habrá. Cuando doy el paso para entrar al templo, escucho esa letra por la voz de mi cuñada cantando ese himno, me tocó profundamente el corazón y sentí que era Dios hablándome. Entré, me arrodillé, me tiré al piso, lloré y le dije, Señor, esto es lo que yo voy a decidir. No sé qué me espera en el futuro, pero yo decido por el ministerio. Yo quiero que tú me dirijas a partir de hoy, tomes las riendas de mi vida, me abras puertas para estudiar en un seminario y si tú deseas yo voy a ser pastor. Me entregué completamente al Señor por amor al ministerio, por amor a la obra y así comenzó todo. A los 19 años recuerdo también que Dios me permitió conocer a otro mentor, aparte de mi primer pastor Nefer Cusi, Dios me permitió conocer a otro mentor, un pastor que ya falleció, se llama Efraín Ibarra. Un hombre amante de la sana doctrina, amante de la doctrina bíblica y también enemigo acérrimo del neopentecostalismo. Orábamos por las tardes pidiendo a Dios un avivamiento, pidiendo a Dios un despertar y pidiendo a Dios que nos permita hacer frente con estos moveres extraños que estaban invadiendo a la iglesia. Así que me afirmé en el ministerio a los 19 años, decidí completamente dedicarme al ministerio y procuré buscar un seminario. A los 20 años Dios me dio la oportunidad de ingresar a un seminario. Con muchas dificultades, por supuesto, no había persona que me pudiera apoyar, yo debía solventar mis gastos, mis propios gastos. Sin embargo, tuve mentores. Después del pastor Efraín Ibarra, también conocí a otro pastor, Wilder Salcedo, quien no solo me mentoreó en el aspecto ministerial, sino también me dio el espacio para yo practicar, pastorear a un grupo de personas, ¿no? Y así fue el comienzo de este ministerio. Es interesante, ¿no? Tu llamado pastoral surgió de una incomodidad, surgió de una inquietud en tu corazón, un amor por las personas, al hecho de que despertara ahí en ellas ese sentir en su corazón y también advertirles sobre una doctrina que la confunden mucho con el pentecostalismo clásico. De hecho, conozco muchos amigos que cuando se habla del pentecostalismo, ellos señalan al neopentecostalismo y no al pentecostalismo clásico. Ahora, ese es el motivo por el cual ambos seguimos hablando aquí, ¿no? Porque conozco tu postura acerca del pentecostalismo. Muchos de los creyentes en el canal van por una corriente reformada, a la cual me adhiero yo. Sin embargo, puedo tener de alguna manera u otra, y esto también va para muchos de los cuales nos están oyendo, podemos tener de alguna manera u otra diferencias con el pentecostalismo, pero no son diferencias las cuales pueden separarnos. He predicado en iglesias pentecostales clásicas, he sido muy recibido, gracias a Dios. Ahora, en torno al ministerio pastoral, qué bonito que hayas buscado prepararte para ese llamado.
Porque eso es algo muy importante. Muchos jóvenes que a veces me envían correos, me dicen, estoy inconforme con mi iglesia, no se predica una doctrina bíblica, entonces voy a salirme de mi iglesia, voy a formar una nueva congregación, y algunos hasta me dicen con hermanos que ya también están inconformes conmigo. Y ahora, yo no creo que esa decisión sea tan sabia, pero ¿qué les podrías tú decir a esos jóvenes que tal vez están pensando ello? Bueno, sí, honestamente la inconformidad hace que a veces uno confunda las cosas. En vez de solucionar, más bien arruina el ministerio que Dios está, o la obra que Dios está realizando en esa congregación. Una división, hermano, nunca es de bendición. Un acto de rebeldía nunca es de bendición. Creo yo, nosotros, los hombres de Dios, debemos respetar las autoridades que Dios ha puesto. Dios ha establecido autoridades. Claro, existen hoy corrientes que dañan, incluso muchas de estas autoridades hasta son víctimas quizás, porque estas corrientes son bastante tóxicas, bastante dañinas, son hasta podríamos considerarlo diabólicas. Pero nunca hay un motivo mayor como para generar una división o un acto de rebeldía. Debemos actuar lo más sabios posibles si queremos lograr cambios. Sobre todo, mantenerse humilde, nunca callarse, por supuesto, siempre hablar en el momento preciso, en el momento exacto, cuando Dios mismo nos lleva, pero manteniendo siempre la humildad, demostrando un respeto hacia las personas que están encargadas de la iglesia, de la congregación. Esperar el tiempo de Dios, no apresurarse al tiempo, porque si nos dejamos guiar por las emociones o confundimos el llamado y lo mezclamos con nuestras propias emociones, vamos a alterar el tiempo perfecto de Dios, porque Dios es un Dios soberano, un Dios que domina los tiempos, que domina la historia, y probablemente vamos a caer en grandes errores. Esperemos el tiempo de Dios. Dios es fiel para promovernos, para llevarnos a espacios donde podamos hablar, donde podamos enseñar y podamos generar reformas en la congregación. Supongamos que tú eres un joven que ves errores en tu congregación, y en vez de orar o en vez de tratar de conversar y solucionar las cosas, te divides o te sales de la iglesia llevándote algunas personas. Esa congregación que tú vas a comenzar está, tristemente voy a decirlo, está condenado al fracaso, porque no salió en el orden de Dios. En el orden de Dios no se trabaja de esa forma, porque si tú no has respetado las autoridades, la gente que te sigue tampoco te va a respetar a ti, y siempre va a estar buscando algo novedoso que escuchar. Preparémonos en un seminario, estudiemos la Biblia, tengamos mucho tiempo para estudiar la Biblia, no nos apresuremos porque Dios es soberano, repito, estudiemos la Biblia honestamente, con toda sinceridad, adquiramos todo el conocimiento posible para que en algún momento eso pueda salir, pueda fluir. De los 17 años hasta ahora que soy pastor, el fuego no se ha apagado, el celo por la obra y por el ministerio no se ha apagado. Yo sigo siendo enemigo de muchas doctrinas erradas que se han introducido a la iglesia, pero he tenido que ser paciente para ahora tener un espacio y poder enseñar bíblicamente a las personas. Así que esa sería mi recomendación, estimados hermanos, a tener mucha paciencia y mucha humildad. Hace poquito estaba leyendo Una hora con George Mueller, de hecho también lo tengo en el canal, es un precioso libro, lo pueden ver ahí en el canal, aquellos que me están escuchando, y él dice algo muy cierto acerca del ministerio pastoral. Él dice, perdí mi tiempo leyendo muchos libros de muchos eruditos y teólogos cuando debía estar leyendo la Biblia. Hay hoy en día muchos jóvenes amantes de la palabra, tal vez con llamado en el ministerio, pero ciertamente a veces se están dejando llevar por unas supuestas corrientes las cuales ellos dicen profesar, pero no se encargan de estudiarlo profundamente, simplemente se contentan con lo que oyen de eso. Ahora, ciertamente es muy importante el hecho de estudiar tus convicciones y ser firmes en ellas. Ambos tenemos convicciones distintas, confesiones distintas, pero ambos estamos constantemente buscando afirmar nuestras convicciones y creerlo de verdad, no porque me dijeron, sino porque realmente
sino porque realmente estudiamos la Biblia y lo vemos allí. Y eso es tan importante, ¿cierto? Porque un pastor vive por convicciones. Porque si no fuera así, muchos habrían dejado, y de hecho muchos dejan el pastorado porque su ministerio no estuvo basado en convicciones, sino simplemente en un simple sentir, tal vez en una experiencia subjetiva. Yo creo que el pastorado también tiene que ver con ello, con convicciones. Me acuerdo cuando, nunca me voy a olvidar de un consejo muy sabio que me dio un docente en el seminario, porque yo también estaba muy inconforme con algunas cosas que estaba viendo tal vez en mi congregación. Y me dijo, ¿te duele? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ese es el llamado. Ese es parte del llamado, el dolor, la inconformidad, el hecho de amar a las personas hasta el punto de llorar. Me acuerdo, yo le llamé llorando y me dijo, lo que tienes que hacer es lo siguiente, y esto yo creo que va a ser muy útil también para los jóvenes que nos están viendo y que también anhelan el ministerio. Me dijo, Andrés, primero cuida tu testimonio. Sé un joven ejemplar en tu iglesia, que las personas vean que ahí Dios está obrando en tu vida, y estudia la Biblia. Estudia la Biblia no para ser el más erudito, no para ganar debates. Estudia la Biblia para apreciar más la belleza de Cristo, para amar más a tu congregación, a los hermanos a quienes tú en el futuro vayas a predicar. Y cuando tú hagas eso, las personas van a ver que tu comportamiento y tus actitudes van a estar siendo formadas por la palabra de Dios. Y cuando vea eso tu ministro, si Dios lo quiere, va a permitirte una oportunidad en el púlpito. Ahora, cuando te den el púlpito, me dijo, no señales, no vayas con un celo humano. Todo lo que vas a hacer es orar mucho antes de dar un sermón. Subir al púlpito, abrir la Biblia, leerla, explicarla y aplicarla. Al siguiente domingo que te dicen para que lleves la palabra, oras mucho, te subes al púlpito, lees, explicas y aplicas. Yo le dije, eso es todo lo que voy a hacer, y me dijo, eso es todo lo que vas a hacer. En muchos casos simplemente vas a tener que soltar al león rugiente, que es la palabra de Dios, soltar la verdad y ella se defiende sola. La misma palabra de Dios habla por sí misma, convence los corazones de las personas y aniquila el error. Y creo que eso es parte del ministerio pastoral también, de alguna manera u otra, advertir a la grey de Dios sobre muchas cosas que se están levantando, muchos hombres que se están levantando y que de hecho son un oprobio para el evangelio, porque a través de esas personas, a través de esos hombres que se levantan, muchos tal vez están menospreciando la iglesia y aún menospreciando el ministerio pastoral. Como dice, por uno pagan pato todos los demás, ¿no? Eso es lo que se dice coloquialmente aquí en Perú, no sé si se usa en otros países, pero eso es lo que se dice. Ahora, me encantó una frase de John MacArthur en su libro El Ministerio Pastoral, que dijo, el pastor debe tener dos cosas en ambas manos. Una vara para guiar con amor a sus ovejas, y otra, una piedra para tirar a los lobos. Me encantaría en esta parte, luego vamos a estar conociendo un poquito más acerca de tu vida ministerial, pero en esta parte me gustaría que tú tal vez nos puedas compartir cómo tú aplicas eso en tu iglesia, cómo tú adviertes a la grey acerca de esos peligros. Bien, gracias por la pregunta. Y sí, efectivamente, el pastor debe tener una vara en una mano para apacentar, para sanar heridas de los miembros, de las ovejas, pero con la otra una piedra para ahuyentar a los lobos. Mira, yo soy enemigo de dos corrientes, bien marcado, lo tengo bien marcado. Aborrezco el neopentecostalismo. Mira, el neopentecostalismo se diferencia del pentecostalismo clásico porque el pentecostalismo clásico todavía mantiene la doctrina bíblica, trata de poner un énfasis en la doctrina. Pero el neopentecostalismo surge del pentecostalismo, es como siempre han estado juntos, pero en algún momento se dan cuenta que ya no pueden estar más juntos. Uno es más emocionalista, uno es más exagerado, uno no tiene límites, no se sujeta bajo ningún parámetro doctrinal, pero el pentecostalismo clásico sí se mantiene en la doctrina bíblica. Entonces,
Por esa razón soy enemigo del neopentecostalismo, porque ha dañado mucho a la iglesia y ha dejado mal vista a la iglesia. Y otro enemigo es el sensacionalismo que sale a finales del siglo XX o a mediados del siglo XX, si no me equivoco, en Estados Unidos, donde se cree que la Biblia es un conjunto de mitos y leyendas y hay que desmitificar la Biblia y la Biblia no es palabra de Dios, sino expresiones humanas. Ambas corrientes son las que me causan bastante indignación y bastante enojo en el ministerio pastoral, y de ambas corrientes son las que yo procuro defender a la iglesia. Procuro enseñar correctamente la Biblia, o al menos lo más honesto posible, y para que los miembros, los hermanos y las hermanas, huyan de estas dos corrientes, tanto del sensacionalismo teológico como del neopentecostalismo. Ahora, cuando comencé el ministerio pastoral aquí en la iglesia donde actualmente estoy, recuerdo, porque somos de una iglesia pentecostal, la Iglesia de Dios del Perú es una iglesia pentecostal, recuerdo que los primeros servicios, los primeros cultos, las primeras reuniones, una hermana se me acerca y me dice, pastor, ¿por qué no invitamos a un profeta, a un pastor, a un predicador que venga a ministrar el bautismo con el Espíritu Santo a la iglesia? Porque necesitamos fuego, dijo la hermana. La iglesia necesita fuego, necesita despertar. Muy amablemente le respondí, le dije, hermana, el mismo Dios que ellos profesan es el mismo Dios que nosotros creemos, es la misma Biblia. Si la Biblia te dice a ti que existe el bautismo con el Espíritu Santo, el hablar en lengua, existen las profecías, entonces vamos a pedir a Dios que lo que está escrito se pueda cumplir en la congregación. Recuerdo que realizamos algunos ayunos y ayunamos 3 días con la iglesia. Hicimos un ayuno de 3 días. En el tercer día me atrevo a enseñar el bautismo con el Espíritu Santo, que es una doctrina pentecostal, que yo lo tengo muy bien marcado. No fue una enseñanza desde el púlpito, sino desde una silla. Me senté frente a los hermanos, le dije, hermanos, saquen su lapicero, sus cuadernos, saquen sus Biblias y vamos a estudiar el tema de Hechos capítulo 2, bautismo con el Espíritu Santo. Comenzamos a estudiar ese capítulo, bautismo con el Espíritu Santo, comenzamos a leerla, comencé a explicar tal y como había aprendido, como había consultado en los libros y había aprendido en el seminario. Y al terminar la enseñanza dije, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos bautice con el Espíritu Santo y el Señor comience a bendecirnos con la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Comenzamos a orar en dicho ayuno, algunos hermanos comenzaron a hablar en lenguas. Recuerdo que una hermana que hasta el momento no había tenido esa experiencia pentecostal, comenzó a hablar en lenguas y comenzó a profetizar. Por supuesto que todo tenía que pasar bajo el filtro bíblico y todo se hizo decentemente y en orden. Al pasar ese día de ayuno en el que la mayoría de los hermanos tuvieron su encuentro íntimo con Dios, un momento muy bonito de avivamiento, al pasar los días, los mismos hermanos comenzaron a experimentar cambios. La hermana de quien te comento, que habló en lenguas por primera vez y profetizó por primera vez, se llama Diana, la hermanita Diana, en los siguientes días comenzó a tener una pasión por el ministerio, comenzó a llamarme, a escribirme y a no dejarme tranquilo, comenzó a decirme, pastor, hay que orar, pastor, hay que visitar, pastor, tal hermano está teniendo necesidad, pastor, tal hermana tiene problemas, pastor, hay que hacer esto, aquello, pastor, ¿qué falta en la iglesia? La hermana comenzó a amar más al Señor y a amar más la obra de Dios. Entonces, la experiencia que tuvimos en aquel ayuno, creo yo, se evidenció con el cambio, con la transformación de los hermanos. Comenzaron a amar la obra, comenzaron a congregar más fervientemente, los cánticos tuvo otra tonalidad. Y no necesitamos traer a un profeta. Y luego yo les expliqué en un culto, le dije, hermanos, esto es lo que nosotros creemos, no nos dejemos guiar por las emociones, no nos dejemos guiar porque alguien viene y pone la mano sobre las personas y caen al piso o convulsionan. No, eso es pantalla. Lo de Dios es algo real, es algo verídico, es algo que convence y es algo que transforma. De ese aspecto he cuidado a la congregación. Y los hermanos me conocen, los hermanos que puedan apreciar quizá este video de la congregación donde pastoreo, saben de qué tema estoy conversando y saben que esto yo lo digo abiertamente. En los sermones, en las prédicas, trato de prevenir los excesos, trato de prevenir los errores doctrinales. Y del otro enemigo de quien te hablaba, el sensacionalismo. Dios me ha permitido los oídos de seminaristas actualmente, de chicos que están en el seminario, a quienes yo voy a darles clases.
Y les advierto también de esta rama, del sensacionalismo teológico, de que hay escuelas teológicas donde niegan la veracidad de la Biblia, niegan la historicidad de los textos bíblicos, incluso dicen muchas narraciones fueron solo inventos por comunidades judías que tuvieron finalidades políticas, económicas, etc. Ese es un enemigo que está entrando incluso en los seminarios. Trato de cuidar también, no solo a la iglesia, sino, repito, a los chicos del seminario, a quienes Dios me ha permitido enseñar, que tengan cuidado con esta corriente, que es muy dañina. Y la Biblia tiene una verdad. Hace rato mencionaste a Charles Spurgeon, cuando parafraseando decía más o menos, la Biblia no necesita defensores porque la Biblia se defiende sola. Y sí, la Biblia se defiende sola. La Biblia tiene mucho peso y mucha verdad que cuando uno se detiene a estudiarla, nos convence de tal manera de su veracidad que a mí al menos me ha causado muchas lágrimas al leer la Biblia. Y ha habido sermones, estimado Andrés, ha habido sermones cuando en el momento en el que estoy leyendo el texto se me caen las lágrimas. Por ejemplo, el último sermón fue acerca del nacimiento de Jesús, o mejor dicho, del anuncio del nacimiento de Jesús, de cuando el ángel se manifiesta a María y le anuncia cómo va a nacer el Salvador del mundo. No pude contener las lágrimas cuando leía esos textos, y cómo Elizabeth, la prima de María, se maravilla y dice a María, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a verme? Uy, esos textos, hermanos, son tremendos, son profundos, que a uno que ama la Biblia le causa mucha emoción. Y bueno, de esta forma trato de cuidar a la iglesia en el aspecto doctrinal. Trato de ahuyentar a los lobos, trato de ahuyentar las doctrinas erróneas que dañan a la congregación. Y con la otra mano, que quizás en otro punto que vas a preguntar, quizás estaré explicando, el de pastorear, el de apacentar, el de cuidar al rebaño también, que es un aspecto que no debemos olvidarnos los pastores. Muy importante acerca de todo lo que comenta acerca de estas dos corrientes doctrinales, porque ciertamente se confunde, y vuelvo a repetir, perdón que sea tan redundante, pero es necesario decir a la iglesia acerca de esta diferencia, ¿cierto? Cuán importante es, porque a veces agrupamos a todos en un mismo saco. Yo respeto mucho al pastor John MacArthur, sin embargo publicó un libro en el cual a mí realmente conozco a muchos pastores pentecostales y puedo sacar muchas cosas acerca de ese libro, tal vez edificantes para mí. Sin embargo, hay algo que no se puede hacer, y es generalizar. Entonces, mira, tal vez no estemos de acuerdo en muchas manifestaciones carismáticas, pero si en algo estamos de acuerdo es que un despertar, un avivamiento producido por el Espíritu Santo cambia a las personas, produce una evidencia de una transformación en las personas. No solamente es una manifestación pasajera, sino que es un cambio que permanece en la persona. De hecho, los pentecostales clásicos enfatizaban algo que para mí es muy importante, que es la santidad del creyente. Y eso creo que los pentecostales clásicos lo saben muy bien, que no se trata de un simple manifestar, una simple caída, un simple balbuceo, unas simples palabras remas, sino que de ahí en adelante la persona realmente muestra evidencias de que realmente ha sido tocada por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando mora en una persona, dijo Jesús, permanece para siempre. Y eso es algo tan importante que enfatizar. Y por el otro lado, el tema del sensacionalismo, que de hecho muchos de los jóvenes que tal vez nos están viendo se han encontrado con videos en TikTok, videos en YouTube de pseudo eruditos que ven esto. Es tan triste, y créanme que lo puedo decir no porque me lo contaron, sino porque realmente lo he experimentado, y es algo muy frustrante ver a tantos jóvenes que terminan de hecho siendo ateos o agnósticos por medio de esta corriente sensacionalista, que de hecho nace con el liberalismo y en el auge que estuvo en el siglo XIX y hasta ahora, que perdura con muchos maestros que están enseñando lo mismo, los mismos errores del siglo XIX. El tema de la inspiración de las Escrituras, creo que en eso, amado hermano, estamos de acuerdo, y eso es algo que a nosotros nos une, la inspiración plenaria de las Escrituras. Eso yo creo que es una doctrina esencial, porque inclusive el mismo Cristo lo afirma.
El mismo Cristo se para en Marcos capítulo 7, se para y dice: ustedes están invalidando la palabra de Dios por seguir vuestra tradición. Y Jesús cita a Moisés, y más adelante obviamente Jesús va a hablar acerca del Espíritu Santo que va a guiar a los apóstoles a toda verdad y va a recordarles no solamente aquellas palabras de Cristo, sino aquello que se va a cumplir en adelante. Fue una promesa que se cumplió en Hechos 2 cuando el Espíritu Santo descendió en los apóstoles, y luego el apóstol Pablo va a decir en Colosenses y en 1 Corintios capítulo 14: el mandamiento que les doy no es mío, es de Dios. Así que si el que se crea espiritual o el que se crea profeta, acepte esto. Es tan importante comprender el pasaje de Timoteo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Mira que podemos tener posturas distintas sobre muchas cosas, pero cuando negamos la inspiración de las escrituras es algo realmente irreversible, porque tú puedes arrancar cualquier página de la Biblia, tú puedes obedecer lo que te conviene a ti, lo que no te conviene, puedes justificarlo porque eso fue un hecho cultural o fue una costumbre o eso nació de una tradición pagana y todo. Puedes tomar todos los justificantes y puedes no obedecer plenamente a Dios. Ahora, otra pregunta que realmente es muy importante, creo yo, es que muchos jóvenes que están comenzando en el ministerio creen que el pastorado simplemente es predicar. Ciertamente no, hasta el momento no se me ha dado la oportunidad de tal vez pastorear a una Grey, pero esta pregunta sí va exclusivamente para ti, porque sí estás en ese quehacer pastoral, y es muy distinto a lo que tú oyes del pastorado a cuando tú realmente lo practicas. Yo creo que tú tuviste una concepción del pastorado antes de estar pastoreando, pero ahora tienes otro concepto del pastorado. Claro. Ahora lo ves de una forma mucho más amplia. Compártenos un poquito acerca de esa experiencia. Bien, Andrés, definitivamente antes de ejercer el ministerio pastoral yo ya había predicado en la iglesia donde me convertí, y la segunda iglesia donde congregué también yo había ya predicado. Y yo esperaba, como quizás muchos jóvenes tienen tal percepción, de que el ministerio pastoral se centra en predicar, que el ministerio pastoral abunda en la plataforma donde uno se para en el púlpito y de ahí enseña, corrige, redarguye, instruye, y que es suficiente para que la gente que ha escuchado el mensaje se mantenga fiel al Señor durante la semana. Y no es así, porque incluso yo tuve un miedo, tuve un pánico el relacionarme con la gente. Yo siempre en mi vida he sido muy tímido, muy introvertido. No me gustaba relacionarme tanto con la gente. Predicaba sí, porque cuando tú predicas no te relacionas de tú a tú. Tú predicas y ni siquiera a veces te das cuenta si alguien está prestando atención o no. Simplemente das el mensaje. O si alguien se durmió, tú sigues dando el mensaje por los pocos que te están escuchando. Pero más allá de eso es el relacionarse de tú a tú con la gente y poder enseñarle la Biblia de manera personal. A eso yo le tuve bastante pánico, bastante miedo de hablar con la gente. Cuando asumimos el ministerio pastoral, incluso recuerdo que el primer desafío en el ministerio pastoral fue acompañar a una familia en un velorio. De una familia que ni siquiera venía a la iglesia, ni siquiera eran miembros de la iglesia. Una familia que simplemente se enteraron que había un pastor en tal congregación, vamos a buscar su número de celular y vamos a llamarle. Entonces me llamaron. Me dijeron: usted es el pastor de tal iglesia que hemos visto por ahí el letrero, y yo le dije: sí, yo soy el pastor de la iglesia de la Casa del Alfarero, y me invitaron: por favor puede venir, tenemos un velorio de una jovencita que era cristiana que ha fallecido. Yo no los conocía, así que mi esposa me animó a ir. Yo no pensaba ir, mi esposa me dijo, porque te estuve comentando, tenía pánico de relacionarme con la gente. Mi esposa me animó para ir. Me dijo: vaya, tú recuerda que eres pastor no solo de la iglesia local, sino de la comunidad entera. La gente, los vecinos, el serenazgo, te van a ver como pastor y siempre van a buscar algo de ti porque eres pastor de la sociedad. Así que salí motivado por mi esposa, fui al velorio y cuando llegué recuerdo que la familia dijo: ¿dónde está el pastor? Y luego dije: yo soy el pastor.
y me vieron tan jovencito que se sorprendieron y dijeron, pero ¿cómo es posible? Tú serás de los jóvenes, no creo que seas el pastor. Y literal me dijeron eso, no creo que seas el pastor. Le dije, pues sí soy el pastor y quizás pueda compartir algo, le dije, con mucha timidez. Me dieron el espacio, gracias a Dios, pude compartir un mensaje, oré por la familia, bendije a la familia con mis palabras. Y ese amor que demostré en ese momento, sin que ellos me conocieran o que yo les conociera a ellos, a las semanas dio resultado. Porque esa familia, que no venían a la iglesia, comenzaron a asistir. Comenzaron a buscarme primero, comenzaron a decir, pastor, ¿dónde es su iglesia? ¿Cuáles son los horarios de los cultos que queremos asistir? Así que comenzaron a venir, me conocieron a mi esposa y nos hicimos buenos amigos. Recuerdo el papá de la jovencita que falleció, incluso le invité a jugar fútbol, salimos a jugar fútbol con la hermana que me contactó, que es esposa del papá, la madrastra de la jovencita que falleció. Igual comenzó a tener confianza, se sintió muy amada por nosotros, por mi persona y por mi esposa. Igual yo comencé a amarlos. Entonces ese desafío de relacionarme con la gente tuvo que ser superado. Y entendí que el ministerio pastoral no es suficiente con predicar los domingos, los sermones. No, tiene que ver con acompañar a la gente. Tiene que ver con estar insertado en los problemas cotidianos de las personas. Hasta nos han llamado para consolar a una niña que perdió a su mascota, imagínate, ¿no? Y nuevamente, personas que ni siquiera vienen a la iglesia, personas que no son miembros. Buscaron mi número, me llamaron y me dijeron, ¿usted es el pastor? Sí, yo soy el pastor. Mi hija acaba de perder a su mascota, ¿puede venir por favor a orar por ella? Sí, ¿cuál era su mascota? Un perrito era su mascotita, ¿no? Era un perrito. Recuerdo que con mi esposa fuimos, la consolamos, oramos por ella, la animamos, le explicamos y de paso compartimos la palabra con la familia. Pero es algo bonito, la gente no busca la religión tradicional que es el catolicismo, sino busca esta iglesia, busca pastores y quizás porque tienen fundamento bíblico en su niñez, qué sé yo. Pero ese fue el trabajo, estimado Andrés, caminar con la gente, ir a sus casas, ir a sus funerales, ir a sus cumpleaños, a veces incluso sin ninguna invitación. Yo esperaba que un hermano me llamara y me dijera, pastor, ¿puede venir a mi cumpleaños? Pero hay veces no lo hacen, a veces no tienen esa vergüenza. El pastor tiene que ir, el pastor tiene que hacerse presente, al menos eso es lo que pienso yo. Como pastor yo fui, caí de sorpresa, le saludé y los hermanos se alegran a ver a su pastor que predica un domingo con traje, con terno y corbata, con un sermón quizás o una buena oratoria. Le ven al día siguiente en su casa, sentado en su mesa, conversando coloquialmente, comiendo la comida que ellos están comiendo, preocupados por sus necesidades, alegrándose por sus logros, entristeciéndose por sus angustias. Ese es el trabajo pastoral, caminar con la gente, acompañar a las personas en sus momentos felices, en sus momentos tristes, en cualquier etapa, creo yo. Y ellos confían mucho en el pastor, siempre están expectantes de qué es lo que va a decir el pastor. ¿Qué consejo me puede dar el pastor? Aún para las cosas que al menos pienso yo son problemas que tienen fácil solución, pero los hermanos buscan al pastor. Pastor, ¿qué puedo hacer en esta situación? Y el pastor tiene que asistir. Entonces, el ministerio pastoral supera al de simple predicador. Se tiene que acompañar a la gente, se tiene que visitar a la gente, se tiene que caminar con la gente. Amén, amén. Estoy de acuerdo en completamente todo lo que nos has comentado y de hecho nuestro modelo de ministerio más grande debe ser el ministerio de Cristo. Considero ello. Creo que un pastor debe siempre estar constantemente estudiando a Cristo y ver si su ministerio se parece al de Él, porque Cristo es el pastor de los pastores. Yo imagino a Cristo, ¿no? De alguna manera u otra cerrando el círculo de sus 12 apóstoles y diciendo, no, vamos a enseñar a ustedes nomás porque los demás están inmundos. Pero Cristo en ningún momento hacía eso. Para Cristo cualquier lugar era propicio para predicar la palabra, cualquier lugar era propicio para llamar a las personas al arrepentimiento. Él no se limitaba, él estaba en la casa de alguien que tal vez tenía mala reputación, pero ahí estaba contando sus parábolas y enseñándoles. Y algo que también él no cambiaba era su mensaje.
Su mensaje era el mismo, como cuando estaba con los niños, como cuando estaba con los gentiles, como cuando estaba con algunas personas pudientes, algunas personas pobres, el mensaje no cambiaba. Tal vez tenía que cambiar las formas en las cuales comunicaba, tal vez tenía que usar parábolas, ilustraciones de personas del campo para que personas que estaban ahí las entiendan, pero el mensaje era el mismo. Y cuán importante es eso. Ahora, ciertamente hay un pensamiento que se ha levantado materialista acerca de la iglesia. Se ve a la iglesia simplemente como la infraestructura alrededor. O se ve a la iglesia simplemente como una empresa con buenos resultados monetarios. Y se dice que una iglesia es exitosa o una iglesia es grande cuando tiene una gran infraestructura. O una iglesia realmente está siendo bendecida cuando hay buenos diezmos, buenas ofrendas, y cuando tal vez el pastor está prosperando más que los miembros. En muchos casos ocurre ello. Ese es un pensamiento que ha hecho mucho daño a la iglesia, ha traído mucho oprobio al evangelio y asimismo ha causado un menosprecio hacia el ministerio pastoral. Creo yo que las escrituras nos enseñan que la iglesia es el cuerpo de Cristo, cada miembro conforme al cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia, y donde hay hermanos congregados, fervientes, amantes del Señor, aprendiendo la palabra, hay una iglesia, así esté en un lugar de 4 esteras. En Ecuador, a mí me ha tocado predicar en algunas iglesias indígenas, donde los hermanitos, literal, a mí hasta me daba pena ir con saco, porque los hermanitos van muy sencillamente, con sus ropas típicas. Sus iglesias no son construidas como las de muchas de aquí, son de maderita, algunas muy precariamente, algunas ni siquiera tienen baño. Sin embargo, es una iglesia. ¿Y cómo yo podría llamar a esas iglesias tal vez no bendecidas? ¿Cómo yo podría decir que tal vez Dios no les está bendiciendo o que es una iglesia fracasada? Dios mío, yo realmente pecaría contra Dios, pecaría contra Cristo, menospreciaría su iglesia al decir ello, pero ciertamente hay personas que dicen eso, ciertamente hay personas que ven la iglesia como una empresa, y es algo que realmente debemos quitar ese pensamiento. ¿Qué opinas al respecto? Así es, definitivamente creo yo esa idea de calificar a la iglesia por su prosperidad económica, precisamente viene también del neopentecostalismo, bueno, con esta idea de las megas iglesias, de los superapóstoles, los superprofetas, de que el apóstol debe tener toda la opulencia posible, un buen carro, solo así se evidencia que está siendo bendecido por Dios. Incluso han habido predicadores atrevidos que decían que Pablo no tuvo la revelación que los apóstoles actuales tenían, si no Pablo hubiera sido prosperado, dicen, ¿no? Es una confusión. La iglesia está conformada por personas. Nosotros podemos ser iglesia aún sin esta infraestructura, como bien mencionabas, en un templo de madera, en un templo o de calamina o de esteras también. No hay problema si ahí se reúne la iglesia. Y si se estudia la Biblia y si se tiene la presencia cálida del Espíritu Santo y se tiene a Cristo como el centro del mensaje, entonces creo yo es una iglesia bendecida. Aunque no haya mucho dinero o aunque no haya una buena infraestructura, es la iglesia de Jesucristo que se mantiene de pie y deberíamos gozarnos. Esa idea me viene a la mente, si no me equivoco, en la década de los 60 y 70 surge en Estados Unidos una denominación llamado Cristo Inc., un nombre, una frase, Cristo Inc., donde se ve a la iglesia como una empresa. El predicador es el gerente, el pastor es el gerente, el empresario, y tiene que ganar almas y ver a cada alma como un valor monetario, de que un alma representa un diezmo o una ofrenda o un aporte económico, y mientras más almas haya congregándose en la iglesia, más bendición económica va a haber, ¿no? Este sistema absurdo ha dañado a la salud de la iglesia. La iglesia no se rige por estos estándares económicos, más bien eso es lo que Satanás haría
Cristo nunca haría tal cosa, o Cristo nunca hizo tal cosa, o la iglesia primitiva nunca hizo tal cosa. La iglesia primitiva vendía sus propiedades para compartir con los que no tienen, porque el dinero era algo relativo en la tierra, no era algo del cual había que gloriarse, afanarse o apropiarse o acumular. Entonces yo estoy en contra de este tipo de pensamientos donde se ve a la iglesia como una empresa, que se evidencia la bendición porque el pastor ha sido bendecido en el año con un carro, una casa, un yate, un avión, porque también se ve esas cosas, ¿no? Eso es un daño a la congregación del cual también debemos cuidar, ¿no? Claro, y de hecho revierte en la misión de la iglesia, porque la iglesia ha nacido para servir. Sin embargo, estos hombres que se levantan con este pensamiento desean ser servidos. Y eso es algo que no se puede apoyar de ninguna manera, de hecho. Muy bien, pasamos a otro punto, que tal vez puede ser un tema un poquito más personal, pero creo que es muy importante, porque a veces se cree que el pastor es un hombre como Superman, es un hombre invencible, que nada le afecta. Es un hombre con una fe tan poderosa que las circunstancias difíciles él las pasa como si nada. Sin embargo, el pastor en muchas ocasiones pasa por una depresión espiritual, emocional, pasa por circunstancias muy difíciles y necesita las oraciones de su congregación, y a veces el pastor aún necesita predicarse a sí mismo. Y muchas veces también el pastor necesita ser pastoreado en muchas ocasiones. La soledad, que tantos suicidios pastorales ha ocasionado en Estados Unidos. Leí una estadística muy preocupante. Muchos pastores se están suicidando, son pastores fieles, ministros que aman a Dios. Sin embargo, es mucha la carga, o tal vez hay distintas circunstancias adversas que no logran controlarlas. Cuéntanos un poquito acerca de algunos momentos que tal vez te han marcado en tu quehacer pastoral. Bueno, en el ministerio pastoral, Andrés, debemos también aprender a ser honestos. Muchos pastores ocultan sus angustias porque precisamente han vendido a la congregación la idea de que el pastor siempre es positivo, siempre está feliz. Yo recuerdo en uno de los cumpleaños que celebraron, mi cumpleaños que la iglesia muy amablemente lo celebró, una hermana dijo: yo veo al pastor siempre tranquilo, nunca se altera, no le he visto llorar, no le he visto angustiarse, tampoco le he visto enojarse. Y mi esposa detrás estaba así: ¿cómo? Que nunca la ha visto. Tiene que vivir en la casa para que recién lo vea, porque a veces inconscientemente vendimos esa imagen a la gente de que el pastor nunca se angustia, o el pastor nunca se queja, el pastor nunca se frustra, o nunca llora, o nunca reniega. Y sin embargo, quiero decirle y confesarle y ser honesto: sí, en diversas ocasiones me he frustrado, me he angustiado y me he enojado, principalmente por un motivo. Mi esposa estudia psicología, nosotros aprendemos a manejar muy bien el aspecto de las emociones, la depresión y todo eso, pero hay un asunto que cuando uno ingresa al ministerio por amor y por vocación, tiene que considerar, lo que es el aspecto de la remuneración. En la denominación donde actualmente ministro, no existe una remuneración para el pastor. Y esto también es algo que procuramos mejorar como concilio, como denominación, como iglesia, y es algo que muy amablemente lo puedo comentar. Sé que hay denominaciones donde el pastor tiene un sueldo, pero hay denominaciones todavía actualmente donde el pastor no tiene un sueldo. Esto se abre también a algunos errores, Andrés, que hay que considerar. El manejo de los diezmos. Se cree equivocadamente que el pastor es el que administra los diezmos, y no es así. Incluso recuerdo cuando comencé a pastorear, un hermano se me acerca y me dice: pastor, envíeme su número de cuenta para mandarle mis diezmos. Y yo le dije: hermano, yo no soy el tesorero. Aquí tenemos 3 tesoreros en la iglesia, hemos escogido un comité de finanzas, no solo un tesorero, sino 3 tesoreros, a quienes se le encargó la tarea de administrar las ofrendas y los diezmos. Y yo le expliqué a la iglesia: los diezmos no son del pastor. Sea quien sea que haya enseñado esa doctrina, no es correcta. Los diezmos no son del pastor. En la iglesia se practican los diezmos y las ofrendas
eso entra a la caja de los tesoreros y ellos ven cómo remunerar al pastor. Eso lo enseñé desde el primer mes de pastorado. Sin embargo, el ingreso era poco y no alcanzaba para una remuneración, no alcanzaba para un sueldo pastoral. Yo estoy casado, esperando un hijo, y eso me angustiaba muchísimo, el no tener una remuneración como pastor, porque yo lo di todo a la iglesia, invertí mucho tiempo a la iglesia. Gracias a Dios tenemos profesión, mi esposa y yo somos docentes, hemos abierto un programa de reforzamiento escolar que nos ha ayudado a sostenernos, pero en muchas ocasiones no era suficiente, porque el reforzamiento escolar solo eran unas horas, y las madres pagaban por esas horas, por esas pocas horas. Entonces, igual, el dinero faltaba para la comida, para el vestido. Eso angustiaba muchísimo, eso generó mucha preocupación en mi persona, tanto así que al comenzar este año, enero de 2023, yo le dije a mi esposa, mi amor, o me busco un trabajo a tiempo completo y le dedico a la iglesia solo las noches, o bien me sigo dedicando a la iglesia esperando que Dios pueda bendecirnos y nuestra situación cambie. Y mi esposa me recomendó y me dijo, sigue haciendo el ministerio esperando que Dios es fiel. Repito, tenemos el programa de reforzamiento escolar, Dios nos ha bendecido por ese medio, pero yo anhelaba algo más para dedicarme al ministerio a tiempo completo, porque es mi pasión. Dediqué los primeros meses de este año 2023 a la iglesia, claro, no descuidando el otro trabajo, pero dediqué mucho tiempo a la iglesia, visitaba por la noche, casi no paraba en la casa. Recuerdo que mi esposa me escribía, mi amor, ¿dónde estás? Yo estuve en una casa, luego en otra casa visitando, consolidando, discipulando los hogares, enseñándole a la gente acerca de la Biblia, acerca de Cristo, esperando en algún momento de este año tener una remuneración digna, ¿no? Me equivoqué en eso. Mi motivación, y lo confieso, mi motivación para trabajar más profundamente fue esperar estar estable económicamente. Recuerdo que yo le dije a mi esposa, voy a trabajar 4 meses en el que voy a dedicarme mucho a la iglesia, y después de los 4 meses yo sé que vamos a estar bien. Tristemente se cumplieron los 4 meses, estuve expectante, dije, Señor, ya se cumplieron los 4 meses, vamos a evaluar cuánto hemos crecido y cuánto hemos sido bendecidos. En vez de aumentar, disminuyó, ¿no? La economía disminuyó. Recuerdo que para esos 4 meses mi esposa resultó embarazada. Claro, habíamos planificado tener un bebé para este año. Mi esposa estaba embarazada y me preocupé muchísimo. Dije, Señor, entré en angustia, entré en preocupación y depresión. Dije, Señor, quizás esto no es para mí, quizás me he equivocado, quizás estoy haciendo algo mal, quiero que me muestres, quiero que me hagas entender en qué me he equivocado. Y el Señor me hizo entender esto, tu motivación. ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué trabajaste tanto estos 4 meses? ¿Por qué le diste al 100% a la iglesia? ¿Por amor a la obra, al ministerio, o porque esperabas que crezca la remuneración? Reflexioné, me arrepentí de ese pecado y le pedí perdón al Señor, le pedí perdón a mi esposa por haberle prometido eso, por haberle dicho, mi amor, dentro de 4 meses vamos a estar bien. Le pedí perdón a ella y le pedí perdón al Señor. Le dije, Señor, mi motivación fue equivocada. Yo, Señor, voy a servirte. Y yo dije, si en los 4 meses no mejora la situación, voy a buscar otro trabajo. Pero cuando Dios habló a mi corazón, decidí dedicarme aún mucho más en este precioso ministerio, ya no esperando un resultado humano, sino esperando la provisión divina, confiando en Dios. Y hermano, he visto que aún en el programa de reforzamiento escolar, Dios ha bendecido de manera inexplicable, porque han llegado alumnos recomendados por los colegios, directores de colegios que llamaron a mi esposa y le dijeron, usted es la Miss Yurika, quiero enviar a unos niños de aquí de mi colegio que están teniendo dificultades en aprendizaje, lo voy a mandar con recomendación. Y comenzaron a venir los niños. Comenzó a haber un mayor ingreso y gracias a Dios que hemos sido bendecidos en todo este tiempo, desde que mi esposa está embarazada hasta el momento que mi bebé acaba de nacer hace unos días. Hermano, con decirte que antes de que el bebé nazca ya teníamos todo, los pañales, el cochecito, la cuna, teníamos todo y mucho más. Cuando mi esposa fue a dar a luz al hospital, me dio un poco de pena que muchas mujeres no tenían lo que mi esposa tenía, porque mi esposa tenía ropita hasta de sobra para el bebé, y compartimos con las mujeres que no tenían para sus bebés, que habían dado a luz, no tenían pañales, no tenían ropa, y vi la fidelidad de Dios.
obviamente compartimos con las personas. Cuando salimos con mi esposa al hospital, le dije, mi amor, tenemos que volver trayendo cosas, trayendo pañales, porque constantemente vienen mujeres aquí a dar a luz y veo que no tienen para los pañales o para la ropa de bebé. Y fue una promesa que le hice a mi esposa, vamos a volver a traer más cosas para el hospital. Entonces, el aspecto económico ha sido motivo de angustia, pero es algo que Dios ha sanado en mi corazón, es algo que he logrado superar y mi familia ahora es saludable, la iglesia es saludable porque no existe tal esperanza de remuneración, existe más bien una mira hacia el Señor. Creo que Dios es fiel, creo que Dios provee, creo que Dios sustenta de maneras milagrosas, creo que Dios nos da la creatividad, la habilidad para generar las riquezas, como dice el libro de Proverbios. Así que hoy ya no es una preocupación, ya no es una angustia, es un reto superado. Aparte porque a mediados de año sufrimos un robo también en la iglesia. Creo que eso fue otra de las cosas con las que Dios nos habló, a no depender de las cosas. Sufrimos un robo, tanto en el templo como en la casa pastoral. Se llevaron un valor de 15,000 soles en productos, en parlantes, en consolas, en computadora, en máquinas, en impresora, etcétera, en televisor. Y bueno, Dios nos ha enseñado a no depender de las cosas materiales, a amar más las cosas espirituales. Esto es algo hermoso, que cuando uno lo entiende, se maravilla del poder de Dios, de los milagros que Dios puede hacer en la vida del que le sirve. Dios nos ha enseñado muchísimo. Hemos aprendido a no entristecernos cuando perdemos cosas o cuando no nos alcanza el dinero, a gozarnos más bien y a cantar alabanzas. Este año recuerdo que cuando nos robaron tuvimos que reforzar el muro del templo y trabajamos de noche, porque de día los hermanos y mi persona teníamos otras ocupaciones. De noche trabajamos levantando el muro del templo para que nunca más vuelvan a robar. Recuerdo que esas noches, trabajando hasta la madrugada, lo hacíamos cantando alabanzas a Dios, a viva voz. Cantábamos a Dios, adorando. Algunos jóvenes incluso lloraban, era tiempos de avivamiento. Dios es bueno cuando quiere enseñarnos algo y hay que entender que estamos bajo su soberanía, bajo su cuidado. Somos como ese bebé. Yo ahora lo entiendo. Mi bebé cabe en estas manos, mi bebé entra en estas manos, él está bajo mi cuidado. Si yo quito mis manos, a él puede pasarlo cualquier cosa y yo siento que estoy en las manos de Dios, que estoy bajo su cuidado y espero nunca caer de ese cuidado divino, de esa protección divina, porque es hermoso disfrutar de estos tiempos de refrigerio que el Señor nos permite pasar. Así que creo yo, y aquí quiero aprovechar, Andrés, anunciar si alguien quizás está atravesando situaciones similares, de que en su congregación puede faltar algunas cosas. El suicidio, la depresión no es la respuesta. Aprendamos a tener paciencia, aprendamos a confiar en el Señor. Dios es el que paga, Dios es el dueño de todo. Dios se encarga de recompensar el trabajo, de consolar los corazones cuando estamos afligidos y tristes. Y creo yo todo obstáculo es para superar y seguir siendo mejores en la obra del Señor. Amén. Tocaste un punto que a mí realmente siempre me admiro yo al estudiar la soberanía de Dios. Podemos ver la providencia de Dios en todo lo que pasa. A veces esperamos que pase un espectacular milagro, un sobrenatural milagro para decir, oh, esto es un milagro. Pero no nos damos cuenta que inclusive el pan que nunca nos falta en la mesa es un milagro, es un milagro. Y este tema de la depresión, de la bajeza espiritual, a veces se confunde. Y digo esto también porque tocamos el tema del poquito del neopentecostalismo, y el neopentecostalismo tiene una creencia que viene de la Happy Gracia. La Happy Gracia decía, bueno, no, si eres cristiano no puedes estar triste, y si estás triste estás endemoniado. Entonces es muy triste que muchos crean ello, y en vez de tratar a esa persona de la mejor manera e inclusive tratarlo con distintas disciplinas que hoy en día hay, a esa persona se le diga simplemente que está endemoniada y en muchos casos se le haga dudar acerca de su salvación. Y eso es muy triste. Y pastores que están creyendo eso, pues están diciendo, uy, no, caí de la gracia, entonces me suicido. Y creo que este momento ha enseñado mucho de los hermanos que realmente un pastor no es el Superman que ellos creían. También se pone triste, también está deprimido, también necesita que se ore por él.
Y para finalizar, una última pregunta, que yo creo que también es importante, o no llamémosle pregunta, tal vez unos 3 consejos que puedas dar a jóvenes pastores que están iniciando en la obra, consejos realmente muy puntuales, los más esenciales, los principales, como se dice. Bien, 3 consejos, jóvenes ministros que están apreciando este video. 3 consejos, comienzo con este consejo que quizás es algo personal y espero que sea tomado de la mejor manera. Creo yo, para ser pastor o para realizar un trabajo pastoral más efectivo, el pastor debe casarse, debe estar casado. Es un consejo, repito, quizás es algo personal. Pablo decía, este consejo lo doy yo y no el Señor, pero considero que tengo el Espíritu de Dios, ¿no? Este es un consejo. ¿Por qué casarse? Porque el estar casado permite que el pastor acceda a realidades donde un soltero no puede acceder, por ejemplo, una vida matrimonial. En la iglesia congregan familias, congregan matrimonios y el pastor debe conocer en cierta forma qué problemas están atravesando esos matrimonios para que realice un trabajo pastoral más efectivo. No digo que el pastorado sea la motivación para que te cases, obviamente tienes que conocer a una mujer que ame el ministerio. Mi esposa no reclama el título de pastora, jamás ha reclamado ese título, no trata de ocupar el ministerio que yo ocupo, sino más bien me apoya. Cuando yo conocí a mi esposa, una joven cristiana, piadosa, se mantenía en la línea wesleyana. Mi esposa es de trasfondo wesleyano. Me encanta muchísimo que ella tenga como referente de familia a la mamá de John Wesley, a Susana de Wesley. Entonces, mi esposa es una mujer que ama el ministerio. La conocí, escuché acerca de ella, escuché su anhelo, su amor por servir a Dios en un ministerio junto a su esposo, así que nos casamos y ha sido de mucha bendición. Repito, tener una esposa, estar casado y pastorear una iglesia hace que el ministerio tenga un mayor alcance, sea más efectivo. Así que, joven, ora por una buena esposa, por una mujer de Dios, una mujer que sea piadosa, que ame el ministerio, que no compita, porque eso también es un peligro. Hay mujeres que compiten con sus esposos por ser la pastora. En muchas iglesias neopentecostales se ve eso, la profeta, la pastora. Luego se divorcian y se queda con la mitad de la iglesia, ¿no? Sí, sí. Hay que tener cuidado de eso. Oremos, jóvenes, oren por una mujer de Dios, una mujer piadosa, una mujer que sepa las Escrituras y que sepa sujetarse a Dios y entienda el orden bíblico de cómo es el matrimonio y cómo es la familia. Entonces, ese sería mi primer consejo, casarse. El segundo consejo, tiene que ver con la integridad. Vamos a conversar integridad en el aspecto primero financiero. El joven ministro o el pastor ya que está dedicándose al ministerio debe tener cuidado con el aspecto financiero, el aspecto económico. Uno debe mantenerse íntegro. Repito la experiencia que conté hace un momento. Cuando comencé a pastorear, recuerdo que algunos hermanos me pidieron la cuenta bancaria para diezmar. Y yo les tuve que enseñar y explicar. Le dije, hermano, incluso le dije a un hermano, esta va a ser la única vez que te voy a enseñar, hermano, acerca de esto. Los diezmos, yo doy gloria a Dios, yo también soy una persona que diezma, pero los diezmos no lo administra un pastor, ni los diezmos ni las ofrendas lo administra el pastor. Para eso existe en cada congregación un comité de finanzas, unos tesoreros, un grupo de tesoreros quienes se encargan de administrar tanto los diezmos como las ofrendas. Porque si desde el primer día de pastorado uno coge algo indebido, o el diezmo o la ofrenda, y lo comienza a administrar él y comienza a utilizar según su forma de pensar, va a ser motivo para que la gente tenga celo, tenga miedo, desconfíe del pastor. Mira, el pastor se está agarrando el dinero, el pastor está contando las ofrendas, el pastor está contando los diezmos. Hay que tener mucho cuidado de ese aspecto. Ser íntegro en el aspecto económico. Debemos ser transparentes, rendir cuentas, rendir balances. En la iglesia local donde estoy pastoreando, el balance económico y ministerial se rinde una vez al año.
Llega diciembre y justo hace poco rendimos el balance económico a la iglesia entera, a la congregación entera. La iglesia sabe cómo se administra lo que está ingresando en la congregación. De esa forma, el pastor y su familia se mantienen saludables y la iglesia también se mantiene saludable. No hay motivo para estar pensando mal o no hay motivo para estar acusando de cierta cosa al pastor y a su familia, por supuesto. Entonces, ser transparente, ser honesto, ser íntegro en el aspecto económico. Tener gente de confianza, tener gente en quienes confiar para que administren esos aspectos que el pastor no debe hacer. Y además que libra muchísimo. A mí me angustia administrar el dinero. Prefiero vivir conforme a lo que Dios me permita vivir que tener cosas que estar preocupado por comprar, por gastar, etc. ¿No? Y en este aspecto de la integridad, quiero añadir también integridad en el aspecto sexual. ¿Cuán importante es mantenernos íntegros en el aspecto sexual? Y por eso también comentaba acerca de casarse. Existe mucha tentación cuando un joven es ministro. Yo he sido ministro antes de casarme, yo he llegado a liderar jóvenes, he sido pastor de jóvenes, y existe mucha tentación. Recuerdo que en ciertas ocasiones se acercaban chicas, adolescentes, a contarme problemas íntimos de que habían caído en pecado sexual. Incluso una de ellas me confesó haber caído en pornografía. Hermano, es peligroso que un joven soltero ministre estos asuntos a las chicas. Recuerdo que en esas ocasiones yo tenía a mi costado hermanas ancianas de la iglesia que me acompañaban a orar por estos casos y que también escuchaban lo que estas chicas confesaban. Ellas lo hacen con un corazón honesto, por supuesto, ¿no? Un corazón sincero, pero esa conversación despierta ideas, despierta maquinaciones de las cuales hay que cuidarnos muchísimo. Y el estar casados, ya tienes una mujer que te respalde para conversar de tus asuntos con cualquier persona. Entonces te evita, porque hay que cuidarnos mucho de los pecados sexuales, cuidarnos, por demás está decir, creo yo, de la pornografía, que el acceso a la pornografía hoy en día es demasiado libre. Un celular, antes, en la época quizás de nuestros padres, el que quería ver pornografía tenía que comprar un video, ¿no? y verlo en casa. Pero hoy en día la pornografía está en el celular que puede tener un niño de 8 años, un adolescente de 14 años, un pastor o un líder. Entonces, cuidarnos también de esos aspectos. Al menos mi celular no tiene clave. Tenemos esa regla en el matrimonio, que no tenga clave, no tenga contraseña. Mi esposa tiene acceso al celular, a las redes sociales, igual yo al de ella, porque nos cuidamos de ese aspecto sexual, porque Satanás está siempre al acecho. Entonces, estas serían mis recomendaciones y, por supuesto, una añadidura quizás, nunca dejar de estudiar, ¿no? Estudiemos la Biblia lo más apasionado posible. Siempre podemos aprender algo nuevo de parte de Dios, una palabra fresca para nuestras vidas y para nuestras congregaciones. Estos serían los consejos, estimado Andrés y estimados jóvenes que han apreciado este video. Sí, cuán importante es tener una perspectiva correcta del ministerio, porque pueden decirnos muchas cosas aquellos que tal vez no han vivido el ministerio. Pero otra cosa es que alguien que ya esté en el ministerio, esté viviendo, esté experimentando, nos explique estas cosas. Para mí ha sido muy edificante. Ahora, ¿qué hace que un ministro realmente tenga un ministerio, llamémoslo así, exitoso? Llamémoslo así. Ahora, voy a dar mi perspectiva y luego me encantaría también conocer la tuya, porque creo que es muy importante tener esa visión. Creo que el ministro más exitoso es aquel que es más fiel. Es más fiel. Fiel a su Señor, fiel a mostrarse aprobado delante de Él, como dijo Pablo, cortando o trazando con precisión las Escrituras, amando a su congregación, dedicándose también a su familia, ordenando su casa para que también sea capaz de ordenar la iglesia, como dice el apóstol Pablo. Y qué lindo morir como el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4, que dice: he acabado la batalla, he guardado mi fe. Y ese guardado mi fe, he guardado mis convicciones, me he mostrado íntegro ante ustedes. Y
Por lo demás, me está guardada la corona de vida. ¿Qué seguridad tenía el apóstol Pablo de decir, mi corona de vida ya está allá? Y me encantaría tener la misma seguridad de Pablo cuando dice eso al morir. Las palabras que todo ministro debe anhelar escuchar cuando suba al cielo es: buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te exaltaré, porque ciertamente el ministerio es sufrido. Si queremos ver realmente el modelo de un ministerio, vuelvo y repito, no solamente tenemos que ver a Jesucristo, sino también al mismo Pablo, que fue azotado, fue prácticamente apedreado casi hasta la muerte. Pero me parece muy gracioso y muy triste a la vez, que luego de que estuvo casi por morirse, vinieron, lo levantaron y al otro día se fue a predicar. Me gustó una frase de un pastor que dijo que cuando a Pablo le invitaban a predicar, él no preguntaba en qué hotel se iba a quedar, sino en qué cárcel realmente iba a permanecer tal vez muchos días. ¿Cómo era la cárcel? No preguntaba cómo era el hotel en donde me voy a hospedar. Yo creo que un ministro, cuando tú tienes demasiadas expectativas altas acerca de tu ministerio en torno a voy a tener una iglesia grande y voy a vivir cómodamente de esto y el Señor me va a bendecir a tal manera que voy a tener mi casa grande. Cuando tenemos esa concepción equivocada acerca del ministerio, muchas veces hay ministerios que fracasan por ese mismo motivo, porque ven el ministerio y ven el éxito de un ministerio en términos monetarios, en términos materiales, cuando un ministro en realidad vive por fe, ¿cierto? Claro, esa pregunta es un tanto desafiante. ¿Cómo se mide o qué hace que el ministerio de uno sea exitoso? Mencionaste un término que me encanta: fidelidad, ¿no? Hay que ser fiel, es necesario permanecer fieles, pero también hay otra palabra que quisiera añadir quizás a lo que has comentado, que son las convicciones. Es necesario, es urgente, es importante que el ministro tenga convicciones y no se deje guiar por las emociones. Las convicciones hacen que uno, a pesar de los cambios que pueda haber, a pesar del avance que pueda haber en el tiempo, uno no cambia. Las convicciones hacen que uno esté firme, a pesar de lo transitorio que es la vida. Por ejemplo, si a un ministro sufre un atentado como un robo en su congregación, si ese ministro estuvo en la iglesia por emociones, por beneficios personales, y al no ver seguridad en la congregación se va a pasar porque no tuvo convicciones, porque solo estuvo por emociones o por beneficios personales. Pero si estuvo por convicciones, ese ministro va a permanecer, porque las convicciones hacen que uno permanezca, repito, a pesar de los cambios bruscos que pueda haber, pérdidas, rechazo, maltrato, como bien decías, Pablo, un día antes fue apedreado, pero el día siguiente estuvo predicando. No, él no estuvo predicando por emociones o por beneficios personales, sino por las convicciones que él tenía. Y el ministro debe dejarse guiar por convicciones, y las convicciones en algún momento van a tener buenos resultados, porque quizás no te va a seguir toda la gente, quizás tu congregación no va a ser una mega iglesia, pero va a estar la gente correcta, va a estar la gente de Dios, va a estar las ovejas por quienes Cristo derramó su sangre, va a estar la gente en quienes se refleja el rostro de Dios, y eso vale mucho más que una gran infraestructura, que una mega iglesia. Y ahí se encuentra el éxito, en las convicciones y en la fidelidad, como mencionabas. Bien, Hechos 20:28, el apóstol Pablo dice: tengan cuidado de vosotros mismos y de la grey, la cual ha sido comprada con la sangre de Jesucristo. Esa es una advertencia para todos nosotros, solamente pastores, sino aquellos que también predicamos, nuestra responsabilidad como ministros a la fidelidad y a las fuertes convicciones, porque es un pueblo que no ha sido comprado por un precio monetario terrenal, no ha sido comprado por una muerte de un macho cabrío, ha sido comprado con la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, el excelentísimo, el santo, el que no cometió pecado, el que no cometió ninguna transgresión, sin embargo fue muerto en la cruz, y con esa sangre preciosa ha sido comprado. Ciertamente cuando hacemos algo malo en un trabajo secular y perdemos algo de la empresa, el dueño de la empresa nos puede hacer muchas cosas, desde botar del trabajo hasta hacernos pagar el doble de lo que hemos perdido.
Y yo me pregunto, ¿qué es lo que hará el Señor Dios, dueño de todo, el soberano del universo, con cada uno de los ministros cuando les pregunte, te di una grey comprada con la sangre preciosa de mi hijo? Y ellos le digan, perdón, no supe que el lobo se estaba acercando tanto y dejé que dañe a una de tus ovejas, o dejé a una de ellas y las dejé casi muertas. Yo creo que si podemos soportar la disciplina de un hombre, la disciplina de Dios es mucho, mucho peor, con ese temor reverencial. Siempre me impacta el llamado ministerial o ese momento en el cual, no recuerdo su nombre ahora, pero sí lo hubo. Él era un miembro ahí de la casa de Dios, cuando su pastor principal se paró en el púlpito y dijo, desde este momento el hermanito miembro que está ahí va a pasar a ser uno de los pastores de la iglesia. Y ese hombre sintió tanto temor y miedo que se fue a la oficina del pastor y empezó a llorar. Y empezó a decir, yo no quiero ser pastor, no quiero ser pastor, yo no quiero ser pastor. Y la gente se fue a su lado porque realmente la gente lo amaba, era un hombre fiel. Lo amaba y le dice, pero ¿por qué no quiere ser pastor? Y él le mira con ojos realmente desesperados y le dice, es que no entiendes, hay mayor condenación para mí ahora, hay mayor condenación. Y él nunca dejó de asombrarse de la gran gracia que Dios tuvo con él en el ministerio. Por otro lado, Charles Spurgeon muchas veces se quedaba en su oficina llorando y tenían que sacarlo de los brazos para que predique su sermón. Muchas veces predicaba llorando con temor a no trazar con precisión las escrituras, a no haberse esforzado lo suficiente por el ministerio. Creo que hacen falta mucho de esos obreros que den la vida por sus convicciones y vivan una vida en fidelidad. Te doy muchas gracias por haber compartido en este canal tus experiencias con cada uno de los hermanos que nos están escuchando. Creo que ha sido un tiempo muy edificante para mí y para ellos. Unas últimas palabras que tal vez deseas compartirnos. Bueno, agradecerte, Andrés, por esta oportunidad de poder acercarme también a los chicos. Entiendo que el público a quien te diriges es de tendencia reformada, respeto muchísimo, leo textos de los reformados, soy pentecostal. Por ahí hay una frase, penterreformado, ¿no? No soy penterreformado, pero me encanta la doctrina, la pureza, la belleza de la palabra de Dios que mantiene a los reformados. Así que, chicos, gracias por apreciar este video. Soy pentecostal, leo mucha literatura reformada, también tengo bien marcado mi postura, mi teología pentecostal. Y bueno, ha sido un momento provechoso, ha sido un momento bastante fructífero, ¿no? Sí, y tal vez ahí hay muchos temas, ¿cierto?, de conversa. A pesar de que tenemos diferencias, con Freddy puedo conversar ampliamente sobre diversos temas y realmente podemos conversarlo así como lo están viendo, de una manera amistosa, de una manera bastante respetuosa, disciplinada. Y de hecho sí tienen un tema por allí que a ustedes les inquieta, que tal vez podamos conversar entre ambas posturas, tanto desde la postura pentecostal, postura reformada. También pueden ahí ponerlo en los comentarios. Y les cuento algo más, un dato muy importante. Freddy es un excelente maestro y de hecho va a animarse en estos meses tal vez a subir contenido educativo en su canal de YouTube, porque él tiene un canal de YouTube en el cual se encarga de instruir a la iglesia. Él sabe, su especialidad creo es historia, ¿cierto? Sí, historia de la iglesia. Le encanta la historia de la iglesia, así que va a estar compartiendo mucho contenido acerca de historia de la iglesia y tal vez también podamos más adelante hacer un video acerca de historia de la iglesia. Tal vez adelante también podamos conversar en su canal, que también sería muy bonito. De hecho, el link del canal de Freddy Salinas Vara voy a estar poniéndolo en la descripción del video y en los comentarios para que vayan y den su apoyo a este fiel pastor que mantiene sus convicciones. Y yo sé que la audiencia también a la que está dirigida este canal no solamente es de tendencia reformada, porque también hay hermanos pentecostales que nos están viendo
y pueden ser muy bien instruidos por Freddy Salinas Vara ahí en su canal. Así que les invito allí a ver sus prédicas, porque él publica sus prédicas aquí de la casa del alfarero. Son prédicas muy edificantes, son prédicas bíblicas. Él le gusta decir que siempre nunca separa lo académico de lo pastoral, algo así, ¿cierto? No está separado o algo así. Claro, es involucrar, ¿no? El aprendizaje y llevarlo a la práctica, a la enseñanza en el púlpito. Correcto. Entonces van a encontrar mucho contenido de mucha edificación en su canal. Así que ahí les dejo, amados hermanos, para que demuestren su amor hacia Freddy Salinas. Y nada, Freddy, muchas gracias por estar en este espacio. Nos despedimos de todos ustedes. No te olvides suscribirte, comentar y darle me gusta a este video, que haciendo eso permites que la plataforma de YouTube difunda este material y muchos más hermanos alrededor del mundo puedan ser bendecidos de la manera en que ustedes han sido bendecidos en este momento. Así que Freddy, muchas gracias y estaremos viéndonos en un nuevo video tal vez. Así es. Dios lo bendiga a todos ustedes. Gracias.